¿Estamos bien? Bueno, gracias a Dios estamos aquí. La verdad es que el vídeo es muy bonito. Y vamos a empezar, vamos a poder empezar a hablar de estas 7 palabras. Yo voy a pedir que pongáis la diapositiva de la primera. Vale, gracias. Y a mí me ha tocado esta tarde hablar de esta palabra. Y la verdad es que he de confesar que durante la semana, preparando un poco acerca de cómo enfocarlo, cómo hablarlo, o cómo intentar transmitirlo, ¿no? Porque realmente estamos intentando transmitir lo que sucedió en aquel momento, en aquel día, en la cruz. Y la verdad es que preparando esto, pues uno le da que pensar y meditar, ¿no? Porque si tú lees el capítulo 23 de Lucas y ves el proceso que Jesús tuvo que pasar hasta llegar a la cruz, el proceso en el que, incluso Mateo nos habla un poco más específicamente de cómo le dieron. Dice que con una vara le daban en la cabeza con una caña, ¿no? Y si vemos el proceso que Jesús tuvo que pasar para llegar a la cruz, y yo pensaba en todo esto, leyendo esas palabras que decía Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la verdad es que son unas palabras que muchas veces las pasamos por alto, pero son muy profundas. Porque tenemos que recordar que Jesús estaba recién crucificado, recién clavado en sus manos, en sus pies. Venía de ser azotado, de ser insultado, de ser escupido. Y yo no sé tú, pero yo pensaba en estas palabras y veía mi vida, ¿no? Hay una canción, los antiguos seguro que la conocen, una canción de Jesús Adrián Romero, que dice: si hubiera estado allí, ¿no? Yo también hubiera sido de los que te crucificaron. Entonces esas palabras tienen que hacernos de qué pensar. Vemos que lo primero que Jesús hizo una vez ser crucificado fue pedir perdón. Pedir a Dios que perdonara, mejor dicho, perdón. Pedir a Dios que perdonara, que nos perdonara a ti y a mí, aunque no estábamos en aquel lugar. Vemos como Jesús, en el momento en el que fue crucificado, podían haber venido muchas palabras a su vida. Podría haber actuado de muchas maneras. Seguramente si tú y yo nos ponemos a pensar, hubiéramos actuado de una manera muy, muy diferente. Pero lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario era abrir un camino de perdón. Un camino donde tú y yo no podíamos estar si no hubiera sido por esa cruz. Un camino de salvación, de redención. Un camino en el que se nos abría la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Y la verdad es que a mí me gusta el poder pensar un poco. Yo soy de los que le da mucho a la imaginación, ¿no? Yo cuando me pongo a leer o a preparar algo, me gusta intentar ponerme en la situación en la que se estaba viviendo en aquel lugar. Y yo me imagino que esas palabras tuvieron que romper a mucho de la gente que estaban al pie de aquella cruz. Porque si tú lo intentas pensar humanamente o naturalmente, es imposible que el hombre, cuando sufra, lo primero que declare es perdón. Y Jesús estaba declarando perdón. Estaba declarando perdón hacia la humanidad, una humanidad que iba encarrilada hacia un infierno seguro, hacia una muerte segura. Y qué bueno que Jesús estaba entendiendo, porque Jesús entendía. La Biblia nos enseña que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Jesús estaba sufriendo en ese momento. Pero Jesús estaba viendo más allá. Estaba viendo tu salvación y mi salvación. Estaba viendo cómo el Padre estaba haciendo algo especial en medio de esa cruz. Yo escribí aquí bastantes cosas, pero dice en Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 26, no lo leáis, no lo voy a leer, y nos habla de que habría un sumo sacerdote según la ley, según el orden de Melquisedec, y nos dice que era necesario que Jesús fuera ese sumo sacerdote en la cruz, para que tú y yo no pudiéramos estar hoy aquí regocijándonos que gracias a la sangre del Cordero hemos sido perdonados. Que gracias a que un día Jesús se plantó en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba declarando perdón para tu vida y para mi vida en la cruz. Jesús estaba abriendo un camino para que tú y yo pudiéramos andar hoy. Jesús estaba abriendo la oportunidad de que pudiéramos ser reconciliados con Él. Yo creo que si vemos ahora en la Semana Santa, vemos todo lo que se mueve en estos días.
Vemos lo que se intenta representar por medio de ella. Se intenta representar el esfuerzo del hombre por cargar un altar, por cargar una procesión. Muchos se descalzan y van por la calle no sé cuántos kilómetros. Y se intenta enfocar el esfuerzo del hombre por llegar a Él. Pero fue el esfuerzo de Jesús el que nos acercó. Fueron las llagas de Jesús las que nos acercaron a Él. No fueron tus obras ni mis obras, no es lo que tú y yo podamos hacer. Por eso es especial que recordemos estos momentos. Por eso es especial que podamos recordar que Jesús murió en la cruz, que Jesús sufrió colgado en un madero, pero Jesús declaró perdón. Perdón porque no sabían lo que hacían. Y en ese perdón nos incluimos tú y yo. En ese perdón tenemos la oportunidad hoy. Yo lo sé que somos muchos, viviendo muchas situaciones diferentes. Pero el perdón que Dios clavó, que Dios abrió por medio de su sangre en la cruz, es un perdón que está queriendo llegar a tu vida y a mi vida en esta noche. Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de los que estaban alrededor de la cruz, muchos de los que le estaban crucificando, eran judíos que esperaban un Mesías. Eran gente que sabían de la ley, que sabían que Dios iba a mandar un Salvador, pero no se estaban dando cuenta que el Salvador que ellos crucificaban era el Salvador que Dios había enviado. Porque ellos esperaban un Salvador superhéroe, un Salvador que llegara por allí, no un Salvador que entrara en un pollino en medio de una ciudad, no un Salvador que viniera humilde, no un Salvador que le dijera lo que no podían hacer o lo que no debían hacer, o que le dijera cómo debían hacer las cosas. Pero qué bueno que tú y yo en esta noche podemos celebrar esto. Podemos celebrar que Jesús murió. Podemos celebrar que Él dio su vida por sí mismo. Él dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice que el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Y nadie me la quita sino que yo la doy, decía Jesús. Y en eso estaba entendiendo. Eso es lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús. Él estaba entregando su vida por ti y por mí. Yo no sé si podemos llegar a entender esto. Yo sé que entender esto humanamente es imposible. Porque entender que alguien pudiera dar tu vida por ti y por mí. A lo mejor tú eres bueno y por ti lo harías. Pero yo era malo. Yo era malo. Y entender que alguien dio su vida por mí siendo malo, siendo pecador, siendo alguien que no merecía más que la muerte, eso rompe el corazón de cualquier persona. Eso rompe el corazón de cualquier persona. Por muy duro que seamos, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Qué bueno que Jesús declaraba perdón. Sus primeras palabras en la cruz fueron declarar perdón para tu vida y para mi vida. Y yo te animo a, si no lo has experimentado todavía ese perdón, hoy es un día especial. Hoy es un día en el que declaramos que en Jesús hay perdón. Y esas palabras siguen teniendo efecto en el 2019 como estamos. No fueron palabras que se quedaron en el olvido. Si son palabras que hoy en día siguen teniendo efecto en nuestra vida. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Bueno, yo creo que podríamos argumentar mucho más, podríamos decir mucho más acerca de estas palabras, pero que podamos meditar en ello en esta noche. Meditemos en que Dios es bueno, en que Dios es fiel y en que Jesús en la cruz abrió el camino de la salvación. En la cruz abrió el camino del perdón. La segunda de las 7 palabras va dirigida al ladrón arrepentido. Junto a Jesús crucifican a 2 malhechores para ser ejecutados también. Sus actitudes hacia Jesús están mostrando las actitudes que tiene toda la humanidad hacia Él. Son 2 actitudes, incredulidad y fe. Vamos a verlas. La incredulidad. Leemos en Mateo 27, 38 al 44, y ahí encontramos un grupo de personajes, todos ellos incrédulos. Fijémonos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban le insultaban, meneando sus cabezas y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar.
Es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si le quiere, si le ama. Porque dijo, soy hijo de Dios. También los ladrones que estaban crucificados con Él le injuriaban de la misma manera. La incredulidad fue la actitud que mostró casi toda la gente que le vio. La multitud que pasaba, los gobernantes, el Sanedrín, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, que eran los escribas, los soldados romanos y aún los dos ladrones crucificados a ambos lados de Jesús. Aunque uno de ellos después creyó, se arrepintió y creyó. Las Escrituras hablan de los enemigos de la cruz de Cristo. Es así, hay muchos enemigos. Aquí he visto hasta 6 grupos de personas enemigas de la cruz de Cristo. Ante la persona de Jesús no se puede tener indiferencia. No podemos permanecer indiferentes. Tenemos que pronunciarnos. O se le abraza o se le rechaza. O creemos o no creemos en Él. La incredulidad fue la actitud y es la actitud de la mayoría. Pero ser mayoría no es sinónimo de estar en la verdad. Jesús es la verdad y pocos deciden andar por el camino angosto. La incredulidad siempre pide señales y más señales. Que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Qué mentira más grande. No iban a creer en Él. No les bastó ver a Jesús sanar a muchos enfermos, liberar a muchos endemoniados, resucitar muertos durante 3 años. Para el que no quiere creer, nunca habrá suficientes señales, ni pruebas, ni evidencias. No hay más ciego que el que no quiere ver. Si no creyeron en todos los milagros que Él hizo durante ese tiempo, ante sus ojos, tampoco lo creerían si bajara de la cruz por sí mismo, vivo. Él dio la demostración más grande. Él dio una demostración más grande que bajar de la cruz. Resucitó de la muerte. Y aún así, muchos no creyeron entonces en su época, ni creen ahora, en este siglo. La incredulidad cuestiona miserablemente el gran amor de Dios. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si le ama, si le quiere. Que Dios le libre. Está cuestionando el amor de Dios. Porque dijo, soy hijo de Dios. Por supuesto que el Padre quería al Hijo, pero el Padre tenía que salvarnos mediante el Hijo. Ahí está la cuestión. De tal manera amó Dios al mundo, que dio, que ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo. Dios ha dado a su Hijo para que creyendo en Él tengamos vida eterna. El requisito para poder entrar en el cielo o el paraíso es creer en Él. Así que la primera actitud es la incredulidad. La segunda actitud es la fe. Fe versus incredulidad. Vamos a ver ahora la actitud de la fe. La fe es la actitud del ladrón arrepentido, quien decide creer. En Lucas 23, del 39 al 43, dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni siquiera tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Es decir, ahora que estás condenado a muerte, ¿tampoco vas a creer en Dios? ¿No le temes? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón endurecido repite el eco de los demás burladores: ¿no eres el Cristo? Sálvate a ti mismo. Y añade por si acaso: y a nosotros. No se cree su propia incredulidad. El ladrón incrédulo no se cree ni su propia incredulidad. Por eso dice: y sálvanos a nosotros. Sin embargo, el ladrón arrepentido tiene temor de Dios. Temor de Dios es el principio de la sabiduría. Reconoce sus maldades, sus pecados,
ve la causa y efecto de los pecados sobre su vida. Aquí estoy, a causa de lo que he hecho mal. Y además declara la inocencia de Jesús. Dice, este no hizo ningún mal. Le hace una petición. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es fe. Esto es fe. Lo está viendo morirse. Sabe que va a morir. Lo ve ensangrentado. Lo ve desfigurado. Pero él decide creer. Y cree en Jesús y en su resurrección. Porque dice, cuando vengas en tu reino, cree en su resurrección. Y cree en su reino. Y cree en su segunda venida. Cuando vuelvas. Está declarando la segunda venida. Entonces la respuesta le viene claramente. Y es una respuesta inmediata. Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le pudo decir solamente esto al ladrón arrepentido. No al ladrón bueno, porque no hay ningún ladrón que sea bueno. Pero le dijo, estarás. No dijo, estaréis. No se lo dijo a los dos. Se lo dijo solamente a él. Estarás. Ahora toca a cada uno de nosotros elegir qué actitud tomar ante Jesús, ante el Salvador. ¿Incredulidad o fe? La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nuestra decisión tiene consecuencias eternas. Que su gracia nos ayude. Y estando en esta condición de dolor y angustia, porque no olvidemos que Él ya había sido crucificado, Él estaba ahí en la cruz. Jesús llega a decir estas palabras en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27, encontramos la tercera frase que Jesús dice estando en la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es importante ver cómo Jesús, en ese momento de dolor, de angustia, Él pensó en su madre. Él no la dejó desamparada. Hasta el final Jesús nos muestra cómo Él dio prioridad a aquello que Él había enseñado y que nos enseña a vivir en amor, en protección, en unidad familiar. En medio del dolor y de la angustia, nos da una gran lección que podemos nosotros tomar y aplicar en nuestras vidas. Es sobreponernos al dolor. Porque aún en medio del dolor y de la angustia, podemos dar fortaleza a otro. En medio del dolor y de la angustia, podemos dar esperanza. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo con su madre. Pero llama la atención también que en estos versículos dice, estaban junto a la cruz. Necesitamos ser personas, necesitamos ser creyentes que sigamos a Jesús de cerca, no de lejos. Necesitamos vivir a los pies de la cruz, porque a los pies de la cruz encontraremos amor, protección. En medio del dolor necesitamos sobreponernos. Jesús lo hizo en medio de su agonía. Él provee apoyo y ayuda a su madre. No la deja sola. ¿Dónde estaban los demás discípulos? Estaban escondidos, con temor de ser apresados por los soldados. Pero ahí estaba Juan, al lado de su madre. No es fácil seguir a Jesús de cerca. No es fácil estar a los pies de la cruz. Necesitamos ser valientes, necesitamos abrirnos camino. Estoy segura que aquí las mujeres, y Juan no fue fácil. Seguramente cuando vemos la película de Jesús de Nazaret, vemos que querían acercarse y los soldados las echaban hacia atrás. Pero ellas lucharon por estar a los pies de la cruz. Porque a los pies de la cruz podemos recibir todo lo que nosotros necesitamos. Jesús provee a su madre apoyo y ayuda. No la deja sola. Probablemente ella ya fuese viuda. Y él sabía
aunque tenía hermanos de carne, de sangre, pero él prefirió a la familia espiritual. ¡Qué bendición! Así nosotros necesitamos rodearnos de nuestra familia espiritual. Muchas veces es con los que mejor nos entienden, porque hablamos el mismo lenguaje, porque nos entendemos. Los que no tenemos nuestra familia de carne, no son creyentes, no entienden muchas veces, no nos entienden. Por eso llama la atención que aquí Jesús provee a su madre esa familia espiritual, ese calor de amor ágape. Es interesante, hermanos, que podamos entender y visualizar a Jesús en la cruz, hasta en los últimos momentos, Él dando vida, dando esperanza, dando apoyo. Eso nos tiene que motivar a seguir adelante. A veces por cualquier cosa nos venimos abajo. En medio del dolor demos vida, demos esperanza. Vivir a los pies de la cruz es lo mejor que podemos hacer como creyentes, porque ahí encontramos la fortaleza, ahí Él nos levanta, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de cuán gran amor. O sea, no hay expresión más grande de amor que aquella que Jesús hizo. Y yo quiero animarte en esta noche a que te rodees de esta familia espiritual, porque eso Él nos dejó, esa lección Él nos deja. Aplicar en nuestro diario vivir. Cada uno de nosotros decidimos si seguimos a Jesús de cerca o de lejos, tal vez por temor que no nos vean, que dirán. Pero yo te animo, sigue a Jesús de cerca. Es el mejor lugar. Que Dios nos ayude, porque no es fácil, mis queridos, pero lo podemos hacer. Todo está en que nosotros decidamos en nuestro corazón: Señor, con todas las consecuencias, yo voy a estar a los pies de la cruz, porque allí encuentro renuevo, bendición y una gran familia espiritual. Que Dios nos bendiga. Dice Mateo 27, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es interesante porque aquí podemos ver a un hombre que grita desesperadamente en medio de un tormento absolutamente atroz. Mirad, los médicos que han estudiado el caso de Jesús, los restos que quedan y lo que describe la palabra, es de un sufrimiento absolutamente sobrenatural. No hay hombre en la tierra que pudiera soportar tanta tortura y tanto sufrimiento. En medio de ese tormento, Él está padeciendo, según los médicos dicen, cientos de calambres al mismo tiempo, que recorren todo su cuerpo y que lo colapsan. Y en medio de ese tormento, Él grita, un grito desesperado, un clamor. Y Jesús siente como nadie la soledad del momento. Todo el mundo le ha abandonado, hasta sus discípulos han huido. Esta frase, este grito, este clamor, expresa la enorme soledad que Jesús estaba atravesando en la cruz. A las torturas, las burlas y las humillaciones hubo algo que Jesús no pudo soportar, y de ahí ese grito desesperado. Y es que Dios, su Padre, parecía haberle abandonado. Y ese fue el momento en que cargó con todo el peso de nuestros pecados. Fue el instante en que tocó fondo, bajó a los abismos del infierno, pagando con su muerte por amor a nosotros. Y esta frase, aunque corta, me llama la atención dos cosas.
muy importantes. Primero, que lo que más le dolió a Jesús es no sentir a Dios cerca. No estaba reclamando en este sufrimiento atroz que su Padre le salvara. No estaba culpando a Dios por su situación. No hubo queja alguna en él. Jesús sintió el verdadero abismo, el infierno mismo, cuando sufrió la ruptura con Dios, con su Padre. Y hermanos, debemos imitar a Jesús. Lo que más le dolió de todo no fue su situación, ya de por sí trágica hasta el extremo, sino el encontrarse apartado de Dios. Y hermanos, ojalá sintiéramos la tristeza que sintió Jesús cuando fue separado de Dios. Ojalá clamáramos como Él cada vez que nos alejamos de Dios. Y es que hay tantas cosas terrenales, tantas situaciones, falta de trabajo, falta de dinero, tantas situaciones, tantas cosas que nos pasan, tantos problemas que atravesamos, que nos desesperan y que nos quitan el sueño. Pero hermanos, cuán difícil es que nos desesperemos cuando nos alejamos de Dios de esta manera. Y la segunda cosa que me llama la atención, el segundo elemento a destacar de esta frase, es que en medio de su sufrimiento, sus palabras no fueron dirigidas a hombres. Su clamor fue dirigido a Dios mismo. Y es que cuando nos encontramos en una situación desesperada, cuando hemos tocado fondo y no vemos solución a nuestros problemas, sabemos que podemos clamar a Dios y Él nos escucha. Muchas veces recurrimos a otras cosas, a personas, para encontrar el refugio que necesitamos. Pero recordemos siempre, cuando todo falla, cuando el barco se hunde sin remedio, tenemos la convicción de que Dios siempre está ahí, participando en nuestro sufrimiento, porque Él comprende nuestro sufrimiento, comprende nuestra desesperación, porque Él nos ama y porque Él es nuestro Padre al fin y al cabo. Su último clamor, su último grito desesperado fue a Dios. Ojalá aprendamos a imitarle. Tengo sed. Esta es la siguiente palabra. Vamos a ver en Juan 19, del 28 al 30. Y vamos a analizar un poco estos versículos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estos versículos se inician con la frase: después de esto, Jesús dijo. Las necesidades personales, Jesús las dejó para el final. Primero atendió a todos los demás. Después de esto es una expresión muy significativa, porque hemos visto como aún en la hora misma de la agonía, Cristo pensó antes en los demás que en sí mismo. Buscó cubrir las necesidades de su prójimo, tanto espirituales como la salvación y el perdón que hemos visto, como humanas y terrenales, como la protección de su madre probablemente viuda. Atendió no solo a quienes le seguían o le amaban, sino también a sus enemigos, atendió a todos. Y solo después de esto, esta frase nos muestra su corazón de pastor, su corazón pastoral. Entonces, después de todo esto, Jesús expresa sus propias necesidades físicas. Tengo sed, esa es una necesidad física, pero también las necesidades emocionales y espirituales, como hemos oído. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se ha dicho que las 7 palabras son una síntesis del Evangelio, el mensaje más profundo que jamás se haya pronunciado.
En ellas encontramos de una forma resumida el extraordinario carácter de nuestro Señor Jesucristo y su plan divino para el ser humano. Dice también el versículo 28, para que la Escritura se cumpliese. ¿Qué Escritura? Dice el Salmo 69, versículo 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Por qué debía cumplirse la Escritura? Todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías que apuntan a Cristo. Él las cumplió todas. Dios aseguró que pudiéramos reconocer al auténtico Mesías sin error posible. Aún así, muchos no le reconocieron ni lo hacen ahora todavía. Tengo sed. ¿Por qué tuvo sed? Tengo sed es la quinta palabra de la cruz y expresa angustia física. La falta de comida y agua para nutrir el cuerpo durante bastantes horas, más la pérdida de sangre y de líquidos, más el calor del sol cerca del mediodía e incluso la probable fiebre, hizo que se produjera una sed que hacía que la lengua se pegase al paladar, literalmente, como dice el Salmo 22. Y dice el 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. ¿Qué hacía allí un recipiente lleno de vinagre? En realidad aquello no era vinagre, era algo conocido como posca. La posca era una bebida que se elaboraba mezclando agua y vino picado o avinagrado. Normalmente era el vino consumido por los ciudadanos que no podían permitirse un vino de una calidad superior y sobre todo lo consumían las legiones de Roma en sus múltiples campañas de conquista por todo el mundo conocido. Estaba picado y ya no corría peligro de que se estropease, por eso lo utilizaban. Su sabor no era nada agradable. Esta posca, este vino se ofrecía a los moribundos y tenía el propósito evidente de amortiguar el dolor que sufría el crucificado. Incluso hay una tradición de que las mujeres de Jerusalén proveían esta bebida para los crucificados como un acto de misericordia. En los evangelios de Mateo y Marcos aparece otro término que se ajusta muy bien a la cita de los salmos que hemos visto. Vino mezclado con ajenjo, agriado, el vinagre o vino agrio. Empaparon en vinagre una esponja, dice el versículo, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El término hisopo se refiere a la rama de una planta que se utilizaba para rociar la sangre en el rito de la Pascua. ¿Recordáis cuando rociaron de sangre los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo? Bien, pues este es el hisopo que se utiliza también para darle este vinagre a Jesús. Y es que Cristo era el Cordero Pascual. Cristo era el Cordero de Dios. Y ahí lo vemos reflejado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, aquí parece que hay una contradicción, es una aparente contradicción, entre el texto de Juan que dice hubo tomado y los evangelios de Mateo y Marcos que dicen lo probó, pero no lo tomó. Ahora esto se explica porque él mojó su lengua y sus labios. Recordad, era una sed que la lengua estaba como pegada al paladar. Mojó su lengua y sus labios y probablemente lo hizo para pronunciar en voz alta y clara sus últimas palabras. Mojó los labios, pero se negó a beberlo, porque él quiso sufrir todos los dolores de la cruz sin nada para mitigarlos. Estaba pagando por el pecado de la humanidad, no podía bajar el precio. Nadie podría reprocharle que fue aliviado en algo. Así que tengo sed, tuvo sed. Y es curioso que Jesucristo, siendo la fuente de agua, tuvo sed, pasó sed, para que nosotros y todos los que le buscan no tengamos sed jamás. Amén. Pasamos a la sexta palabra.
que también está en el versículo 30 del libro de Juan 19. ¿Podemos poner, por favor? Nos acaban de explicar todo el impasse de la palabra de tengo sed. Y el versículo 30 es cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que nos lo acaban de explicar, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tras esta palabra Jesús dijo claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba totalmente terminada, que su misión había sido cumplida. Y por eso expresó la palabra griega que es tetelestai, que en español traducido es consumado es. Tetelestai tiene varios significados en el tiempo bíblico, y cada uno de esos significados fueron cumplidos por nuestro Señor en la cruz. Tetelestai era usado cuando en una batalla el general del ejército había triunfado, había salido victorioso, subía al monte y gritaba Tetelestai. La batalla había sido ganada y Jesús ganó la batalla contra Satanás. Amén. Y nos lo explica el libro de Colosenses 2, versículos 14 y 15. No lo voy a proyectar, te lo voy a leer. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Y tetelestai también era una palabra usada en el comercio. Cuando se cancelaba una deuda, se decía tetelestai, Jesús, es decir, la deuda está cancelada. Amén. Jesús pagó nuestra deuda con Dios, nos justificó y por medio de Él tenemos paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tetelestai, Él pagó la deuda está cancelada. Con la crucifixión allí, Él pagó tu deuda. ¿Lo puedes entender? Amén. No sé, iglesia, pero yo creo que es imposible permanecer impasible ante algo como esto. Amén. A veces nos decimos cristianos, pero no entendemos. El cristianismo sin esa cruz estaría vacío. Sin esa cruz, nada de lo que Jesús hizo, nada de lo que Jesús enseñó, ningún milagro, ninguna sanidad tendría sentido. Y quiera Dios que, y yo llevo orando toda la semana por esto, quiera Dios que hoy podamos salir de aquí sintiendo el peso de la cruz en nuestras vidas. Y cuando vayamos a comprometer nuestros principios, y cuando vayamos a rebajar el nivel de nuestro cristianismo, y cuando vayamos a enredarnos en los 1000 asuntos que tú y yo tenemos fuera de aquí, esta luz pueda brillar delante de nuestros ojos y darnos cuenta de lo que se pagó. Me llama mucho la atención estas palabras. La primera palabra, Padre, perdónalos. Y me da mucho la atención porque precisamente Jesús fue acusado de perdonar pecados. Él tenía autoridad para hacerlo. Sin embargo, decidió darle lugar al Padre. Decidió mostrar esa sumisión hasta el final, hasta en el mismo momento de su muerte. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que te pueden dar. Puedes alcanzar riquezas, puedes alcanzar fama, puedes alcanzar prosperidad, pero solamente en Dios hay perdón. Solamente Dios puede proveer perdón. La segunda palabra que hemos escuchado, de cierto te digo que hoy estarás. Si no se hubiera dicho la primera palabra, jamás se hubiera podido pronunciar la segunda.
Si no se hubiera dicho, Padre, perdónalo, jamás le hubiera podido decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Llama la atención que estas dos primeras palabras son dirigidas a Dios. Expresan el lugar que Dios ocupa. Después vienen palabras más humanas. La preocupación, Madre. A lo mejor tú y yo en lo último que hubiéramos pensado es en nuestra madre. El último que hubiéramos pensado es en la necesidad de los demás. Elí, Elí, qué tremendo, ¿verdad? El hombre que no conoció pecado, haciéndose pecado. El hombre que nunca había experimentado, el hombre que dijo, el Padre y yo somos uno, experimentando la separación a causa del pecado. Ojalá cada vez que tú y yo pequemos, sintamos este dolor. Podamos sentir el dolor de la separación de Dios. Tengo sed. El Jesús más humano. Estoy sufriendo como cualquier otro. El que era Dios se despojó de su deidad. Quizá las palabras más convincentes que Jesús pronunció jamás fueron estas 7 palabras. Y llega la última palabra. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Y quizás sean las más tremendas palabras que él pronunció, porque las hizo colgadas en una cruz. Él no pronunció esto en una barca, no pronunció esto en un monte, no pronunció esto rodeado de amigos, no. Pronunció estas palabras colgado en un madero. Este consumado es, como hemos escuchado, simplemente fue una exclamación que marcó el final de una vida para el comienzo de una mayor. Consumado es, fue en esencia el principio de mucho más. Y la declaración final de Jesús todavía sigue siendo muy significativa. Era una oración que expresa una sumisión incondicional. Una oración que había estado en el corazón de Jesús desde que llegó a esta tierra. Y Lucas registra así estas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo murió como ningún hombre, ningún otro hombre ha muerto. Y vas a entender por qué. El ladrón murió igual que Jesús. Bueno, no lo sé si moriría igual. Pero tuvo una muerte física igual que Jesús. Expiró. Pero murió como ningún otro hombre habría muerto, porque pudiéramos pensar que en un sentido fue asesinado por manos de hombres. Pudiéramos pensar que fue asesinado por hombres malvados, que no interesaba lo que Jesús estaba haciendo. En otro sentido, pudiéramos pensar que fue el mismo Padre el que lo envió a la cruz. Era necesario que Él muriera. Sin embargo, hay otro sentido que lo hace diferente a cualquier otro hombre. A Él nadie le quitó la vida. Él la entregó. Y eso nadie lo ha hecho jamás. Nadie se la quitó. Él decidió entregarla. Wow. Cuando Él murió en la cruz, no fue una lucha desgarradora. Él no estaba insultando a sus asesinos. Él no estaba gritando, Él no estaba maldiciendo a la gente que lo había colgado. Él no muestra ninguna agonía.
Él no. Su aprobación final en la muerte demuestra hasta el final que fue un acto voluntario de entrega. Él no forcejeó cuando lo subieron a un madero. Él no se resistió cuando fue clavado en una cruz. Yo creo que si no hubiera caído no le hubieran tocado ni un pelo de su cabello. Hubiera mandado legiones de ángeles que les hubiera fulminado. Él mismo podía haberlo hecho. Tenía autoridad para eso y mucho más. Estas palabras demuestran que todavía tenía el control de todo lo que allí estaba sucediendo. Cada una de sus palabras demuestra que él seguía teniendo el control. Nadie le quitó la vida. Él decidió morir. Él decidió expirar después de decir y hacer todo lo que tenía que hacer. Cuando se preocupó de Dios, cuando mostró la salvación a través del perdón de Dios, cuando se encomendó de las cosas físicas como su madre, cuando mostró su humanidad, entonces dijo, ya puedo morir. Se acabó. No hay ninguna otra razón para que yo permanezca aquí, y voluntariamente expiró. Todo había sucedido exactamente como él dijo que lo haría. Cada cosa que sucedió, como ha dicho nuestro hermano Tony, cada grupo, cada palabra, cada situación sucedió como estaba escrito en la Escritura. Sucedió exactamente igual que estaba dicho. Todos cumplieron perfectamente con su rol. Todos cumplieron perfectamente con el papel que quizá ni ellos mismos sabían que les había sido asignado. Y así Cristo, con calma, con majestuosidad, decide morir. Parecía que a todos los que amaba, tú imagínate esa madre. Yo no soy madre, soy padre, pero no me imagino estar a los pies de una cruz con mi hijo colgado. No me lo puedo imaginar. Tú imagínate a esa madre. Parecía que a ella misma, a muchos de los que le amaban, algunos se decepcionaron tanto que simplemente desaparecieron. Parecía que fuera una tragedia, pero fue el momento más grande de la historia, porque fue el momento de la redención. Fue el momento más grande de todo lo que había sucedido. Y Cristo lo demostraría cuando unos días después irrumpió gloriosamente de una tumba y culminó la obra la cual había venido a hacer. Me llama mucho la atención. Había compartido sobre algunas palabras, pero nunca sobre esta. Y me llama mucho la atención la forma en la que Jesús terminó sus últimos instantes en esta tierra. Quiera Dios que nos enteremos un poquito más de lo que sucedió ahí. Quiera Dios que vivamos nuestra vida cristiana al precio que se pagó por ti. Yo no sé si tú crees que vales algo o te crees que no vales para nada. No lo sé si tienes la autoestima tan pisoteada que piensas que no tienes derecho a nada. Quizá te han dicho que viniste por accidente, que nadie te esperaba y apareciste. Viniste de penalti. Yo no sé lo que tú has vivido. Quizá te sientes que no vales nada,
Pero déjame decirte que vale la muerte de un Salvador. La Biblia dice que nada tiene mayor valor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Serías capaz de ponerla por mí? ¿O yo por ti? Jesús lo hizo, porque hay una parte de la Escritura que dijo: ya no llamaré siervos sino amigos. Y Él fue capaz de darla. Así que quiera Dios que salgamos de aquí y entendamos que no tenemos valor por lo que somos, tenemos valor por lo que Él hizo. Que no somos otra cosa que hijos de Dios a través del sufrimiento y de la muerte de un hombre. Y quiera Dios que estas palabras rompan tanto nuestro ser, que nos impulsen a vivir una vida recta delante de Dios, que nos impulsen a vivir una vida bajo los principios que Jesús estableció en su palabra. Que nos dejemos tanto de jugar a veces con Dios, que nos dejemos tanto de entrar y salir, de pecar y arrepentirme, que nos dejemos tanto y entendamos que tenemos un valor incalculable. ¿Cuánto vale la vida de un hombre? ¿Cuánto pesa la vida de un hombre? Podríamos decir, si en términos humanos podríamos decir que quizá el valor de un hombre se calcule por las vidas que impactó. Jesús 2000 años después sigue impactando vidas. Es un valor incalculable. Así que expiró. Y ahí comenzó. Y el domingo estaremos hablando de la gloriosa resurrección. Yo creo que a todos se quedaron alucinados. Creo que eso ya tuvo que ser. Si simplemente cuando Él expiró, cuando Él murió, el velo se rasgó, hasta los propios soldados dijeron: verdaderamente, estos son los primeros que reconocieron, verdaderamente este era el Hijo de Dios, verdaderamente Él era quien decía ser. Imagínate cuando lo vieron resucitado, cuando la tumba estaba vacía, cuando no había piedra, cuando no había cuerpo, cuando solamente había un lienzo como muestra de que Él había estado allí metido. Quiera Dios que podamos entender este proceso en nuestras vidas. Yo quiero decirte algo y me gustaría que nos pusiéramos en pie y vamos a orar. Por mucho tiempo yo fui cristiano. Pero fue algunos años después cuando entendí lo que había pasado en la cruz. A veces le prestamos más atención a los milagros, a veces le prestamos más atención al poder de Dios, de la forma en la que Dios ha transformado nuestras vidas, de las enseñanzas, de los cambios que hay en nosotros cuando practicamos la palabra, y no le prestamos tanta atención a la cruz. Encima la cruz es una cosa más. No, querido, la cruz es todo. La cruz no es una cosa más. Es imposible que tú y yo vivamos una vida cristiana sin mirar a la cruz. Y cada vez que mires a la cruz, cada vez que yo mire a esa cruz y vea a ese hombre sufriendo y muriendo por mí, que me impulse a vivir una vida de la que Él se pueda sentir digno. El día que yo entendí la cruz, y todavía la sigo entendiendo porque la llevo estudiando y cada vez que estudio, es incalculable. Pero el día que no solamente entendí a Jesús, sino que también entendí la cruz, mi vida cambió. Mi estándar de vida cambió. Mi forma de ver el pecado cambió. Y decidí apartarme. Señor, gracias
por tu palabra. Espíritu Santo, llena este lugar. Yo oro porque tú vengas ahora y traigas convicción en nuestras vidas. Que tú traigas una revelación clara de lo que allí aconteció. Que podamos sentir Espíritu Santo, revela a nuestras vidas, muestra a nuestras vidas. Señor, gracias porque aún en la cruz fuiste ejemplo. Gracias, Jesús, porque aún colgado en ese madero fuiste capaz de preocuparte de cada punto. Fuiste capaz de llevar a cumplir la Escritura hasta el último coma. Señor, que esto no sea una predicación más. Que esto no sean 7 palabras más en nuestras vidas. Sino que estas palabras, al igual que tú moriste y resucitaste, marquen un antes y un después en nuestra manera de vivir. Marquen un antes y un después en nuestra manera de entenderte. Señor, gracias porque ni aun con 1000 vidas podríamos pagar lo que tú has hecho por nosotros. Y a veces solamente le damos valor a la salud, al dinero, a la familia. Pero tú hiciste algo mucho más grande por nosotros, que fue darnos salvación. Nadie jamás podría haberla comprado y tú la ofreciste gratis. Recibe la gloria y la honra en esta noche y que seamos capaces de ponerte en el centro de nuestras vidas. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.